Shalom, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que hayan pasado un hermoso Rosh Hashanah y como hemos visto en el mensaje de Rosh Hashanah, que realmente nos hayamos podido poner en las manos del alfarero, este Dios eterno que nos puede moldear y hacer de nuestras vidas una vida nueva. Qué importante, dejar el pasado y extenderse a lo que está delante. Dios tiene, como lo vimos también y lo leímos en el profeta Jeremías, pensamientos de bien, para darnos bendición, para hacer de nosotros realmente vidas plenas. Y ya estamos, como pasa tan rápido los días, ya estamos en Yom Kippur, o sea, próximamente, después de este Shabbat, tenemos Yom Kippur, que es el día del perdón, establecido por Dios en el libro, el libro de Moshe, allí en Levíticos, en el capítulo 23, en el verso 27 y 28, donde les dice que a los 10 días de este mes de Tishri, calendario hebreo, van a tener una convocación y será el día de la expiación y afligirán vuestras almas y ofrecerán ofrendas encendidas a Hashem. Ningún trabajo tendrían que hacer porque es día de expiación para reconciliarse delante de Dios. Y desde allí, en el tabernáculo, en la sukkah que Dios le mostró a Moshe y que lo edificaron, lo construyeron en el desierto, ofrecían allí una vez al año. En esta fecha el sumo sacerdote entraba por primera vez a lo que se llama el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios, había maná y también estaban las tablas de la Torá escritas por Dios y la vara de Aarón que había reverdecido como señal que a pesar de una vara de almendro que estaba seca, sin vida, Dios la hizo reverdecer, sacó flores y almendros, frutos. Eso hablando de que aunque Israel se viera seco, sin vida, sin esperanza, en las manos de Dios y el poder de Dios hacía que iban a ser fructíferos. Entonces estaba esa señal allí. Por eso que es importante, ¿no? Rosh Hashanah, como les había dicho, creer realmente, aunque nuestras vidas hayan sido un desastre, aunque nuestras vidas no tengamos satisfacción, nos sentamos vacíos, nos sentamos sin futuro, sin esperanza y hayamos cometido muchos errores y haber querido cambiar y no poder, en las manos de Dios, cuando uno se determina y cree en las manos de Dios, todo cambia y se hace nuevo. Y reverdecemos, damos flores, tenemos olor fragante, olor rico, bueno y damos frutos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces llega Yom Kippur, que son los días donde toda la colectividad judía, mayoritariamente los creyentes en Dios, aunque prácticamente casi todos, como tradición, comienzan a hacer en esto Yamim Noarim, días terribles, lo que es Teshuvah, que es el retorno a Dios durante estos días. Y llegado Yom Kippur, allí tenemos las oraciones que se hacen de arrepentimiento, oraciones de pedir perdón, la muy conocida la oración con Nidré, que habla un poco de aquellos judíos que fueron obligados a renunciar a su judaísmo, a sus creencias, y en la Inquisición, cuando fueron perseguidos, entonces vuelven a Dios arrepentidos y pidiendo perdón por haber dejado la fe judía. Entonces tenemos todo un panorama de ayuno, en un día de ayuno importante, las oraciones de pedir perdón,
porque hay conciencia de pecado, de falta, de habernos alejado de Dios y de no mantenernos firmes y cumplir la Torá. Y quiero leerles hoy, quiero que la Escritura hable, y fíjense lo que dice Dios acerca de estos temas. En Tejilín, en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versos 2 y 3 dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego tenemos a Salomón, que dice en Eclesiastes, el capítulo 7, el verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. O sea, la condición del hombre, y no está hablando solamente del pueblo judío, sino la condición del hombre es mala, es de hacer lo malo, es de no ser justo, de no ser recto, sino que nuestra inclinación siempre va hacia el mal. Por eso Dios, específicamente al pueblo de Israel, le dio todas estas festividades y le dio todas estas señales y simbologías para dar a entender a las naciones, primeramente el pecado. Por eso la Torá nos habla del pecado, porque si la Torá no diría no matarás, yo puedo matar y nadie me condena. Si la Torá no diría que no demos falsos testimonios, que no hagámonos señales, imágenes y señales acerca de Dios y adoremos a otros dioses, no sería pecado, pero Dios lo dijo. Por lo tanto, la Torá nos muestra a nosotros que somos imperfectos, que estamos alejados de Dios. Por eso la teshuvá, que es el retornar a Dios, como leímos en Levíticos, el reconciliarse con Dios en esta fecha, año tras año. Pero fíjense lo que Dios sabe. Nosotros hemos hablado del nuevo pacto que Dios haría, pero el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versos 18 y 20, viéndolo de lejos, entendiendo lo que Dios iba a hacer, entendiendo la imposibilidad del hombre de poder pagar el precio del pecado, porque dice que la paga, el precio del pecado es la muerte, porque Dios le dijo a Adán y a Eva: si comieres de esta árbol, ciertamente morirás. O sea que la paga de la desobediencia a Dios es la muerte. Y dice el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí el profeta, viendo cómo Dios iba a llegar al remanente, fíjense que habla de un remanente, que es lo que venimos diciendo, el remanente que creerá, que será de fe. Por eso es que vimos allí cuando el profeta le dice: el justo por la fe vivirá. Y a veces por este tiempo, ¿no? El video lo tratamos de hacer un poco compacto, pero hay tanto por hablar de este tema, pero quiero comprimirlo en estos minutos para que podamos llegar a Yom Kippur con una certeza en nuestro corazón. Y fíjense lo que dice la carta que Santiago, no se sabe bien el autor, pero se cree que fue alguien muy allegado a lo que era el oficio en el templo después del Mashiach. Y dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 28, así también el Mashiach, el Mesías, fue ofrecido, hablando del sacrificio que se hacía una vez al año,
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y un poquito más adelante, el capítulo 10, verso 1 al 3 y el verso 18, dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino era una sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, si los sacrificios y todo lo que podemos hacer nosotros, el esfuerzo humano, fuera que nos hace perfectos, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Y luego termina, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dos cositas. El profeta Miqueas, que le dice que Dios volverá a tener misericordia, dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan que el nuevo pacto habla de que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones? Y aquí vemos al Mashiach, Yeshua, cuando él es sacrificado y él va al madero y los romanos los clavan y termina él diciendo estas palabras, consumado es, se terminó, ha pagado el precio, terminé, hice la obra, cumplí con todas las profecías acerca de la redención y de la remisión. ¿Qué significa remisión de estos pecados? Significa perdonazo, ¿no? Se perdonó, se quitó de en medio, ya no hay más culpa del pecado. Por eso dice que habiendo ya remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda. Nada podemos hacer nosotros, sino que Él ya, en su sangre, el nuevo pacto, Él selló estas profecías. Dios nos perdonó. ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué debemos hacer frente a este sacrificio? Es creerle. Y en esa creencia, es decir, me arrepiento, es hacer la teshuvá, es retornar a Dios diciéndole gracias por este sacrificio, por tu perdón eterno, y quiero que ahora esa palabra, esa semilla, esa redención entre a mi vida y pueda limpiarme de mis pecados y librarme de la culpabilidad. Y allí es el inicio de una nueva vida en plenitud, porque Dios siempre quiso, y está en el profeta Ezequiel cuando dice que Él enviará de su ruaj, de su espíritu a morar en nosotros. Por eso es que la profecía del Mashiach era, y la Virgen concebirá y pondrá su nombre, o sea, concebirá un niño y darás a luz, y su nombre será Immanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Que lo vimos en el profeta Jeremías, de hacernos el bien. La voluntad de Dios es morar en nosotros, hacer de nuestras vidas su morada, su sukkah. Y eso lo vamos a ver en la fiesta de Sukkot. Fíjese cómo todo tiene relación. Y esto era sombra para el pueblo de Israel. La Torah era sombra de lo verdadero, de lo que iba a venir, que era el Mashiach, para remisión de nuestros pecados, para perdonarnos. Y para que lo entendamos, ¿quién no tiene deudas o quién no tuvo deudas? Pero imagínense una deuda grande, impagable, que no la puede pagar por nada, y que de repente el mismo acreedor, él pague la deuda. Usted puede hacer muchos sacrificios,
Usted puede hacer muchas obras buenas, pero el acreedor siempre va a querer que le pague lo que le debe. Y en este caso, el mismo Dios envía a Yeshua, viene el enviado, la palabra se hizo carne. Y él pagó el precio y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, y terminó diciendo, consumado es. Se terminó la expiación, ha sido expiado el pecado, ha sido perdonado el pecado, ha sido quitado en medio, para que ahora con toda libertad y confianza nos acerquemos a este Dios grande, a nuestro Padre, a nuestro Dios, a Eloheinu, Malkeinu, Aveinu Malkeinu, para que Él nos renueve y podamos tener una nueva vida a partir de este perdón, a partir de este arrepentimiento, de esta teshuvá, podamos nosotros tener una nueva vida. ¿Para qué? Para que Él venga a morar, pedirle a Él que haga morada en nuestro corazón, que haga morada en nuestro espíritu, que nos vivifique, que nos dé vida y vida en abundancia, y allí comenzar a vivir esta aventura de fe tan hermosa y maravillosa, creyéndole a Él, teniendo esta plenitud, estos ríos. Y fíjese que después viene la Simchat Torah y la ofrenda que se hacía por el agua, estos ríos de aguas de vida corriendo en nuestro interior. Y no me alcanza el tiempo, pero estamos pidiendo por usted, tenga este Yom Kippur presente estas palabras, vea este video varias veces, lea las escrituras que hemos leído ahora y pídale a Dios entendimiento, pídale a Dios sabiduría, y que sea alumbrado sus ojos para poder entender y comprender este maravilloso mensaje de redención, de perdón de Dios para nosotros. Shabbat Shalom.